en adolescentes entre los 13 y los 19 años. Entonces, ustedes ven aquí los números en la Así, tablita, es el más frecuente, es el número uno. tiene Y más gente. para mí es la puerta de entrada para hacer Bueno, otros de hecho, procedimientos. O sea, si tú captas al adolescente porque viene buscando depilación, posteriormente ese adolescente se va a convertir en una persona que va a trabajar y demás, y posteriormente pues ya te va a conocer, te va a tener confianza y puede estar buscándote por otros motivos o por otras cosas de la consulta. Además, la depilación láser es el cuarto procedimiento de láser o hecho de dispositivos basados en luz, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2018, seguido de la número uno que fueron tratamiento para arrugas o rítides, número dos, tratamiento para el fotodaño, número tres, tratamiento para enrojecimiento facial y número cuatro, la depilación con láser. Y pues aquí abro un paréntesis, si ustedes apenas están entrando en el mundo de los láseres y ven esta estadística, pues es importante en su equipo contar con a lo mejor un equipo para tratar, por ejemplo, un láser fraccionado, tener tratamientos, por ejemplo, para tratar daño solar, a lo mejor una luz pulsada, y pues obviamente un equipo de depilación, que son dentro de los primeros 5 procedimientos de láser realizados. Ahora, la depilación láser en dermatología, algo que también me gusta siempre decir es que es el único tratamiento láser Ya. opinión muy personal, es el único que es el 100% delegable. Nosotros en Monterrey tenemos procedimientos con láser y con este realmente es con el único que me quedo bien tranquilita de que se esté utilizando por otra persona mientras yo no esté. Porque claro, si siendo un equipo, si el láser de depilación diodo que utilizamos nosotros es un láser categoría 4, entonces pues sí puede haber complicaciones, pero si tu personal está muy bien entrenado, ese es el láser que delegas fácilmente y que puedes seguir trabajando mientras tú estás de congreso o saliendo, que bueno, ahorita no estamos pensando en eso, pero esperemos que en el futuro sí podamos regresar a los congresitos y que el láser de depilación esté funcionando en la clínica. Además, no requiere convencimiento, los resultados hablan por sí solos, los pacientes no los tienes que convencer, solitos van a venir recomendados por el otro paciente, por la otra paciente, vienen preguntando y si tú tienes ya ese procedimiento para ofrecer, te digo que después van a empezar los pacientes a preguntarte por otros procedimientos que también ofreces. Son sesiones rápidas, que no consumen tiempo, los equipos nuevos ahora son mucho más rápidos y además, lo que les decía, se considera un método para captar pacientes para otros tratamientos y para otros motivos de consulta. Y los nuevos equipos ya son mucho más user friendly, entonces le puedes entrenar muy bien a tu personal para poder utilizarlo sin tanto estrés, ¿no? Algo importante también, en mi experiencia, y lo que he ido platicando no solo con mis pacientes, sino también con mis amigos y amigas, es que los pacientes 100% prefieren depilarse con el dermatólogo contra las depilaciones que se ofrecen, por ejemplo, en el centro comercial. Aunque hay trabajo para todos, hay muchos más pacientes que, por ejemplo, llegan van, por ejemplo, en el centro comercial y te ofrecen, ay, de depilación, y se ve luego que lo están haciendo 100% por negocio, entonces que te quieren convencer y ya sabes, te dicen, no, y el día de hoy por única razón vas a tener un 20% de hoy y te avientas no sé cuántos paquetes y metes tu tarjeta, bla, bla, bla. Entonces, a algunas personas este método no les encanta porque finalmente se dan cuenta que pues, mucho es más como del negocio. Y como dermatólogo, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, tranquilo, yo no me, o sea, esto no es a lo único que me dedico, yo me dedico a toda la dermatología, pero te estoy ofreciendo esta parte de depilación porque me interesa que mis pacientes obtengan un buen tratamiento y unos buenos resultados. Entonces, al final, tienen más confianza en ti y por eso creo que prefieren muchas veces depilarse con ustedes o con nosotros como dermatólogos, a pesar de que quizá podamos estar un poquito por arriba en precios que la competencia. Y lo que les decía, aparte como dermatólogo, este láser puede ser la puerta de entrada hacia el mundo de los láseres. De hecho, fue el primer láser que nosotros tuvimos en la clínica y a partir de ese fue que empezamos a conocer cómo funcionaban los láseres y finalmente pues se abre todo el mundo diferente de equipos que podemos utilizar. Se puede considerar aparte como un negocio separado de la consulta, ya que yo siempre platico con mi esposo, que también es dermatólogo, muchos lo conocen, que el día solamente tiene 24 horas, entonces hay hasta ciertas cosas que puedes hacer y ya más no puedes hacer. Entonces, mientras tú estás teniendo tus procedimientos, tu consulta y demás, este equipo puede estar trabajando a la par y poder ser como un negocio separado. Y hay mucho de esta visión en los empresarios. Hay en Monterrey, que yo soy de allá,
esta ciudad está atiborrada de lugares para depilar, donde hay mucha gente que ha visto el negocio en esto, pero realmente esto sigue terminando siendo territorio del dermatólogo, por lo cual yo considero que todos los dermatólogos deberíamos de tener un poquito de experiencia en la depilación con láser. Otra cosa importante, pues bueno, parte de costo-beneficio, si quieren hablar un poquito de sus pacientes acerca de cómo depilarse con láser realmente pues va a ser beneficioso, benéfico para el medio ambiente, van a ahorrar tiempo, van a ahorrar dinero y entonces te olvidas de estar tirando rastrillos y cosas de plástico al medio ambiente. Ahora, conceptos claves que hay que platicar. Si son poquitos la gente que ha utilizado no láseres, vamos a nada más hacer un poquito, algo de recordatorio acerca de la fototermólisis selectiva, que es cómo funciona el láser. Recordemos que para que funcione el láser debe haber un cromóforo absorbente. En este caso, y en el caso muy particular de la depilación, contamos con dos cromóforos distintos. Uno que es el que va a absorber la energía de la luz, que es la melanina en este caso, y otro que va a ser nuestro cromóforo objetivo, que realmente el objetivo es eliminar el pelo, y el pelo se va a eliminar a la hora de que se calientan las células madre que están localizadas en el bulbo. Pero como no podemos llegar al bulbo directamente, lo que hace el láser de depilación es que calienta la melanina que está alrededor del bulbo y entonces a la hora de calentarse, ese calor, bueno, esa energía que se convierte en calor, se dispersa y llega hasta donde están las células madre, y a la hora de eliminarse las células madre es que tenemos una disminución del crecimiento o del ciclo del pelo y que conforme las sesiones van pasando, pues se van a ir haciendo menos y menos y menos y menos pelos. Es importante acordarse entonces que las células madre, que son las que están en el área del bulto o del bulge, son las que son las responsables del ciclo de crecimiento. Y algo muy importante, algo que ustedes tienen que considerar como dermatólogos, es que debido a que el folículo tiene que estar pigmentado para poder absorber la energía del láser, el pelo únicamente va a ser sensible a este láser cuando está en fase anágena. Entonces, si se acuerdan, pasa la fase anágena, posteriormente pasa una fase catágena y luego pasa la fase telógena y únicamente va a ser sensible durante la primera fase del ciclo. Entonces, hay pelos que no van a estar en esa fase y por ende no se van a ir hasta que no lleguen a la fase anágena y posteriormente que se les dé una sesión, entonces ahí va a poder ser efectiva esa sesión. Entonces, como el ciclo del pelo es asincrónico, pues van a requerir múltiples sesiones de tratamiento, eso es importante recordarlo a los pacientes, y que este ciclo va a variar dependiendo del área anatómica de cada, no sé, por ejemplo, si el paciente se va a depilar la axila, si se va a depilar las piernas, si se va a hacer la depilación del bikini, cada área, el ciclo del pelo va a variar un poquito. No solamente en cada persona, o sea, en esa misma persona en las diferentes áreas, sino también con diferentes personas por las particularidades propias de cada individuo. Entonces, es muy importante, creo que el concepto clave, si ustedes quieren quitarse y ahorrarse muchos problemas en el consultorio por la depilación, es que los pacientes deben estar informados, porque pacientes informados son pacientes satisfechos. Se tiene que hablar el concepto nuevo, que es la de reducción del vello. Antes se hablaba de eliminación del vello, pero ahora sabemos que realmente hablar con este concepto de eliminación, pues no nos va a llevar a nada porque los pacientes solamente van a tener falsas expectativas y entonces van a decir, oiga doctora, pues realmente a mí no se me eliminó todo el vello, usted me dijo que se me iba a eliminar. Entonces, realmente a mis pacientes yo siempre les comento que en una depilación efectiva hay una reducción del vello nada más. La depilación es temporal, no es definitiva. Recuerden que hay un ciclo del pelo y que hay pelos que inician en fase vellosa y que posteriormente con los cambios de la edad, hormonales y con los años, esos pelos en fase vellosa pueden transicionar a pelos en fase terminal y entonces, por ejemplo, lo pueden ver súper bien ejemplificado por ejemplo, en las mamás o en las abuelas, que después de la menopausia empiezan con unos pelos un poquito más gruesos en la región del mentón. Y esto tiene mucho que ver porque esos pelos antes estaban en etapa vellosa y posteriormente con los cambios hormonales cambiaron a etapa terminal y esos pelos, si por ejemplo esa paciente se trató o se hizo una depilación láser antes de que ese pelo se convirtiera o transicionara, pues entonces el pelo velloso nunca se eliminó. Se eliminaron los que estaban en etapa terminal, pero no los vellosos, y entonces ya cuando transicionaron, pues crecieron a terminales y el paciente te va a decir, oiga doctora, pero entonces me salieron estos pelos, son nuevos, yo no los tenía y ya me había hecho la depilación. Pues claro, esos pelos son exactamente, precisamente son nuevos
y no tiene nada que ver con la depilación previa. Entonces, también hay que recordar que no va a haber, es imposible hacer una destrucción total de las células madre. Siempre va a haber unas células madre residuales y algunas pueden ser lo suficientemente potentes como para poder formar o restablecer un ciclo de pelo. Siempre habrá vellos residuales, los nuevos ciclos significan nuevos vellos, de que ya platicábamos. Hay un porcentaje de vellos que siempre va a regresar de forma repetida, incluso después de múltiples sesiones. Ya hay un porcentaje de disminución de vello. El porcentaje de disminución de los vellos por sesión va a ser variable, lo que ya les comentaba, dependiendo de cada paciente y dependiendo del área. Y si se quieren ir como a un dato muy, muy, muy objetivo, la FDA define a un resultado exitoso de depilación cuando hay una disminución estable del crecimiento del vello, que los vellos se transformen a vellos finos y a vellos un poquito más claros. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tenía, no sé, muchos pelos y realmente la densidad del pelo no disminuyó después de un tratamiento, pero sí disminuyó el grosor del vello y el color, entonces ya se puede hablar de un tratamiento que sí fue eficaz, ¿no? Yo a mis pacientes siempre también les comento que gran parte del objetivo de realizar la depilación es que estés más cómodo con una menor cantidad de vellos y que sea más fácil a lo mejor utilizar otros métodos posteriormente, por ejemplo, porque no va a ser lo mismo depilarte una axila que no, por ejemplo, con rastrillo, afeitarte una axila con rastrillo que tiene 5 pelos a una que tiene 400, ¿no? Entonces siempre va a ser un poquito más cómodo y la depilación láser te va a llevar a esa comodidad. Ahora, ¿cómo escoger tu láser? Y algunos tips para empezar, sobre todo la selección de tecnología y la selección de parámetros, que para mí es también lo básico. Entonces, vamos a recordar que lo que decíamos al principio de la plática, para los que nos van llegando a la sesión, la melanina es la melanina que está en el folículo es la que va a absorber la energía láser. Y esta energía va a ser absorbida en longitud de onda entre 500 y 1100 nanómetros. Entonces, si uno quiere ser muy práctico en el pensamiento, pues pueden ver todos estos láseres que están ahorita aquí en la pantalla, tienen una longitud de onda entre los 500 y los 1100. Entonces, podríamos decir o podríamos concluir que todos estos láseres podrían teóricamente pegarle al vello. Ahora, ¿por qué escogemos una tecnología u otra? Bueno, importante, la melanina epidérmica va a competir con la melanina que está en el folículo. Entonces, si hay mucha melanina en la epidermis, podemos tener efectos adversos si escogemos longitudes de onda más cortitas que tienden a quedarse un poco más en la superficie. Si nos vemos otra vez aquí a la tablita, vemos que las longitudes de onda más cortas se quedan más arriba en la epidermis, mientras que las longitudes de onda más largas van a penetrar un poquito más profundo. Entonces, el candidato ideal, siempre que hablamos, como la melanina epidérmica que compite con la melanina del folículo, el candidato ideal siempre se ha dicho que es Blancanieves. Un paciente con fototipo claro que tiene poca cantidad de melanina en la epidermis y con vello oscuro que tiene gran cantidad de melanina en el folículo, que es nuestro objetivo. Entonces, pero como no hay pacientes, todos nuestros pacientes son Blancanieves, tenemos de todo, entonces tenemos que escoger nuestra longitud de onda según la necesidad de los pacientes que atendemos. Longitudes de onda más largas, por ejemplo, el diodo WLAN de long pulse, podemos tener menos efectos en la epidermis porque penetran un poquito más profundo y son ideales en fototipos más oscuros. Y viceversa, por ejemplo, la luz pulsada, el láser como Alejandrita, entonces tiene menos penetración en la epidermis perdón, menos penetración en la epidermis y entonces va a ser más utilizado o preferente en fototipos más claros. Aquí les doy otra tablita en donde se compara cada láser con su longitud de onda respectiva y vemos cómo realmente el N de Yaghi-Liodo son los que más podemos utilizar nosotros en México debido a nuestros fototipos, pero el láser diodo ha sido y sigue siendo considerado el golden standard porque puede estirarse tanto para pacientes de fototipos claros como para pacientes de fototipos más oscuros. Y los objetivos más importantes a la hora, esto es en cuanto a la selección de la tecnología y la longitud de onda. Pero ya que tenemos la tecnología, y esto es muy específico para el láser diodo, que es el que yo utilizo, el MedioStar, los objetivos más importantes para seleccionar los parámetros de tratamiento va a ser tratar de restringir el daño térmico al cromóforo absorbente, que en este caso va a ser la melanina del folículo, disminuir la dispersión del calor a los tejidos circundantes, porque esto va a ayudar a evitar las complicaciones y los efectos adversos, y lograr el endpoint clínico, que ahorita más adelante lo vamos a ver, manteniendo los resultados deseados. Entonces, vamos a platicar de 5 parámetros modificables.
según el equipo que tú manejes, pero en general son estos 5 los que vamos a poder modificar. Número 1, la afluencia, que esto es la cantidad de energía que vamos a entregar. Entonces, esto normalmente se mide en joules y es muy importante decidir o escoger la afluencia que vamos a utilizar según la cantidad del cromóforo presente. ¿Por qué? Recordemos que el láser finalmente es una luz, pero esa luz se va a convertir en calor. Entonces, si tú tienes mucho cromóforo presente, digamos, una persona, aunque sea un fototipo muy blanco, muy claro, pero que tiene mucho vello, que tiene mucho, mucho vello, y ese vello está muy grueso y está súper pigmentado, entonces no quieres empezar con una afluencia muy alta. ¿Por qué? Porque como va a ser absorbida por mucha cantidad de vello, vas a generar demasiado calor y puedes terminar en efectos adversos. Entonces, si hay mucho cromóforo presente, hay que empezar con fluencias bajas, por ejemplo, en pelos gruesos, muy oscuros, alta cantidad de vellos, entonces fluencias bajitas, y buscar los endpoints clínicos que les mencionaba hace ratito. El endpoint clínico más importante es ver un poquito de eritema y de edema perifolicular. Si ustedes ven, por ejemplo, pasan el láser, inmediatamente a lo mejor pasan, no sé, 1 o 2 minutos de mis pacientes cuando es la primera vez que les vamos a hacer depilación, o si, por ejemplo, ya estamos modificando un poco los parámetros y queremos ver si es la afluencia correcta. Entonces, damos un disparo, siempre preguntar por dolor, obviamente, porque hay que saber que no le esté doliendo demasiado al paciente. Por eso no me gusta utilizar y no recomiendo utilizar EMLA ni nada de anestésicos tópicos, porque realmente el dolor va a ser un tip muy importante en la elección y la selección de la afluencia. Si el paciente está con anestésicos tópicos, no me va a poder decir si le duele o no, y a lo mejor puedo yo utilizar frecuencias más altas y tener efectos adversos. Entonces, doy un disparo, me espero 1 o 2 minutos y me asomo. Y si veo, por ejemplo, un poquito de eritema y edema perifolicular, quiere decir que la selección del parámetro fue correcto y entonces ya puedo continuar con esa misma fluencia en el resto de la región. Y hay que ir ajustando esta fluencia en sesiones subsecuentes. ¿Por qué? Porque recordemos que, ay, no sé, alguien está moviendo aquí, perdón, recordemos que conforme vamos avanzando en la sesión, entonces se va disminuyendo la cantidad de cromóforo porque se va disminuyendo la cantidad del vello y el color del vello, entonces hay que ir aumentando la afluencia según la necesidad. El tamaño del cabezal también es importante, hay muchos láseres que tienen la opción de cambiar el tamaño del cabezal, a mayor tamaño, mayor penetración, entonces nada más hay que recordar eso y obviamente va a ser mayor la superficie tratada en menor cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, lugares, por ejemplo, como la espalda, o si uno va a depilar, por ejemplo, piernas muy largas o a veces unas piernas que son de mayor diámetro, pues está bien utilizar cabezales un poquito más grandes. Los hertz, que son los rangos de repetición, esto también es algo muy padre del láser diodo, porque cuando permitas hacer múltiples disparos, múltiples repeticiones, podemos también hacer técnicas de movimiento y diferentes pases para ayudar a acumular la afluencia que queremos, pero o sea, al hacer menos, bajar a la afluencia, hacer más pases o más repeticiones y finalmente llegar al endpoint que queremos sin entregar la energía de un solo golpe y de esa manera eh, evitando un poquito más también los efectos adversos. La duración del pulso es el cuarto parámetro que podemos modificar y recordemos que la duración del pulso va a ser en milisegundos y los mejores resultados se van a obtener cuanto más cerca estemos del tiempo de relajación térmica de nuestro cromóforo. Entonces, entre más nos acerquemos a este punto, que es el tiempo que tarda en disiparse o en enfriarse el tejido después de que lo calentaste, entonces va a ser más efectivo y se va a quedar más en el sitio que tú quieres sin que haya dispersión hacia otras partes y te digo, evitando principalmente los efectos adversos. La duración del pulso más corto se prefieren cuando hay cromóforos cuando es muy escaso para poder entregarlo rápido y tener más cortito de por ejemplo, los pulsos un poquito más largos, que van a tener un poquito más penetración, esos son ideales en pacientes con fototipos oscuros. Entonces, si el equipo, por ejemplo, el MeDioStar Next permite uno modificar un poquito el pulso, y si, por ejemplo, empiezas con una afluencia y el paciente está diciendo que hay dolor, pero sí estás teniendo el endpoint clínico que quieres, entonces lo que puedes hacer a lo mejor a veces es aumentar un poquito la longitud del pulso, eso va a ser más tolerable, pero vas a poder seguir entregando la afluencia correcta para tu paciente. Y la modalidad del pulso también es muy, muy importante, que es el quinto parámetro modificable. No es lo mismo entregar como les decía, toda la energía en un solo disparo a entregarla, por ejemplo, en 2 disparos. Aquí la tablet lo pone muy bien. Vamos a llegar al mismo objetivo, a la misma temperatura, pero en un tiempo un poquito más largo y eso también protege a la piel
y ayuda sobre todo cuando estamos tratando pacientes con fototipos más altos. El enfriamiento cutáneo, es modificable hasta cierto punto, sí, no, dependiendo del equipo con el que trabajen. El enfriamiento cutáneo es muy importante porque a la hora de que yo enfrío la epidermis, únicamente vamos a enfriar la epidermis, no solamente actúa como un poquito de anestésico que ayuda a que la piel no esté tan sensible para cuando reciba el calor, sino que a la hora de enfriar la temperatura de la piel, también hace que la proteja del daño térmico que puede hacer del láser y entonces también los en pacientes con fototipos altos para evitar efectos adversos y complicaciones. Entonces, el objetivo, al final de todo, hay que optimizar la fluencia y la duración del pulso para llegar al objetivo que queremos, que son los endpoints clínicos, y tratando de ajustarnos según el tipo de paciente que estamos viendo. La selección del paciente, esta es la otra parte. Entonces, ya seleccionamos nuestra tecnología, ya tenemos la selección de parámetros. Ahora hay que seleccionar a nuestros pacientes, porque realmente hay pacientes que no queremos tener de pacientes, seamos sinceros, y hay que estarlos educando. Eso es mucho, tiene que ver con nosotros. Si educamos a nuestros pacientes, los pacientes van a ser buenos pacientes y no vamos a tener fallas con ellos. Los mejores pacientes son los que tienen expectativas reales. Yo a todos les recuerdo que no somos delfines, que somos mamíferos y que siempre va a haber un tipo de vello que tengamos. Entonces, los resultados hay que estarlos educando para que esperen resultados reales. Hay que hacer una buena historia clínica para saber si nuestro paciente es candidato o no a un tratamiento de depilación, preguntar por sobre todo medicamentos que puedan llevarlo a fotosensibilidad, pacientes con enfermedades que tengan fenómeno de Kebner, si tienen infecciones de repetición. La isotretinoína y retinoides tópicos van a ver en la presentación que está en color rojo y con asteriscos, porque hablando de isotretinoína oral, ya hay nuevos estudios que justifican el uso de depilación, aún cuando están en tratamientos con isotretinoína, sin llegar a tener efectos adversos. No así los retinoides tópicos. Los retinoides tópicos a mí siempre me gusta, sobre todo cuando estamos usando tratamientos con láser y si estamos tratando área de la cara, yo siempre le recomiendo a mis pacientes que suspendan retinoides tópicos una semana antes de hacerse la sesión de depilación para evitar que la piel no esté sensible y que a lo mejor puede irritarse, sobre todo tanto con el movimiento, la aplicación de geles y demás. Las alteraciones endocrino-menstruales, súper importantes, descartar pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico que no van a tener muy buenos resultados con la depilación. Pacientes con embarazo contraindicado, lactancia es contraindicación relativa, ya que el dolor puede llevar a pacientes a que se les corte la producción de leche. Entonces, si hay un poquito de dolor, dependiendo de los pacientes, definitivamente no recomendaría yo que se hicieran depilación láser durante la lactancia. Tatuajes, 100% contraindicado depilar en una zona de tatuaje, ahorita vamos a platicar un poquito más. Y fototipo y exposición solar. Es muy diferente depilar a un paciente que tiene naturalmente un fototipo alto a que tiene ha estado expuesto al sol y está bronceado. La paciente o ese paciente que esté bronceado se va a quemar porque se va a quemar si lo estás tratando en un tiempo muy cortito de que se asolió. No así los pacientes con fototipos altos naturales. Entonces, hay que definir muy bien si el paciente o no está expuesto al sol y si está bronceado. El ejercicio de las proteínas también les pregunto porque hay pacientes que pueden estar teniendo un poquito de fallas en el tratamiento cuando están tomando proteínas y cuando hacen muchísima cantidad de ejercicio. Hay